La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta reunión de socios de septiembre. Bienvenidos también a los asistentes en formato webinar. Ahora mismo tenemos 128 personas. Esta reunión además tiene la novedad de que la estamos grabando en vídeo por primera vez. No estamos emitiendo el webinar en formato vídeo, pero ese será el próximo reto que espero consigamos en las próximas emisiones. Bueno, vamos allá, vamos a empezar. Como siempre me presento, para los que no me conozcan, mi nombre es Jesús Vázquez. Me dedico a las tecnologías de la información, soy PMP y colaboro con el capítulo desde la posición de vicepresidente segundo. Y aquí hoy como organizador y presentador de este evento. Con nosotros está Francisco Astudillo, que es quien está a cargo de la parte webinar. El que hace posible que esas 128 personas que irán aumentando pues reciban la señal, la imagen y el sonido. Y es miembro también de la Junta Directiva, Project Manager, doctor en informática. Y bueno, si queréis saber más de él, tenéis su perfil en LinkedIn. Vamos ya con la agenda. Estamos ahora mismo en la parte de introducción. Vamos a pasar a ver una ponencia muy interesante a cargo de Israel González Benito y Isaac Olaya, que nos van a dar una nueva perspectiva acerca de la valoración de riesgos, de la matriz de valoración de riesgos, añadiendo alguna variable que normalmente no es utilizada en el análisis de riesgos más tradicional. A continuación contaremos con Susana Pilasewicz, que nos va a hablar de gestión de lo ingestionable, Project Management en entornos creativos, y nos va a poner un ejemplo de YouTurbo Game. Y por último veremos unas conclusiones en 15 minutos, algo rapidito, acerca de cómo está yendo el PMI a nivel global, España y a nivel capítulo. Vamos ya con la primera de las presentaciones. Entonces, colabora en ella Israel González Benito y Isaac Olaya. Israel está preparando el PMP, es candidato a obtenerlo y es geólogo en INECO. Isaac es un experto profesional en el área de Project Management en su conjunto y concretamente está especializado en Risk Management. Es PMP, fue miembro de la Junta Directiva, es ahora miembro del Consejo Asesor y nos va a hablar de la priorización de riesgos más allá de la probabilidad e impacto. Les voy a dejar ya con ellos. Por favor, coger un micrófono. Sí, ya tenéis, ¿no? Hola, sí, gracias. Vale. Debajo. Bien. Bien, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí de manera presencial y a todos los que estáis en manera virtual a través de la webinar. La charla que vamos a impartir hoy, mi compañero y yo, Israel y yo, está relacionado, como casi todas las que, como sabéis, pues suelo impartir, con la gestión de riesgos. Lleva por título la priorización de riesgos más allá de la probabilidad de impacto. Vamos a hacer una referencia o vamos a enseñaros, vamos a compartir con vosotros una herramienta que hemos desarrollado, sobre todo la parte más matemática, mi compañero, para priorizar los riesgos más allá de una manera tan sencilla como pueda ser simplemente la probabilidad del impacto. Hay muchas más variables que pueden ser tenidas en cuenta para priorizar un riesgo y nos hemos lanzado un poco a partir de una idea un poco loca que tuvo él, hablando un día en una clase, surgió la oportunidad de desarrollar esta herramienta y la verdad es que estamos hoy aquí después de bastantes meses pues para presentarla, ¿no? Sin otra ambición simplemente que dar a conocer la herramienta y por lo tanto compartir con vosotros toda esta información. Bueno, ya hemos hecho una breve presentación de los dos. Como curiosidad, no sé si alguien se habrá quedado con la idea o con el dato, pero yo soy licenciado en Derecho y abogado colegiado, mi compañero es geólogo y es curioso que estemos aquí dando una charla de riesgos, ¿no? Un abogado y un geólogo. Parece que nos hemos perdido, ¿no? Pero no, estamos aquí con cierto fundamento para dar una charla y espero que os resulte interesante, esa es la verdad. Bien, la verdad es que cuando se prioriza un riesgo en un proyecto,
La realidad es que tenemos que partir de la base de que un proyecto tiene recursos limitados siempre. En un mundo ideal en el que tuviésemos recursos ilimitados, tendríamos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo, todos los recursos, todos los esfuerzos posibles para eliminar los riesgos que puedan afectar a un proyecto. Estamos haciendo referencia exclusivamente al entorno de proyectos. La realidad es que no es así. La realidad es que el entorno de un proyecto es un entorno muy estresante, muy restringido, con grandes limitaciones y que normalmente no podemos dedicar todo el tiempo que queremos, incluso no hay los recursos suficientes como para hacer frente a todos los riesgos. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es cómo se determina la prioridad de un riesgo. Es decir, qué elementos podemos utilizar para responder a esa pregunta de cuáles son los riesgos realmente críticos. ¿A qué riesgos debemos prestar más atención? Es decir, si tenemos tiempo limitado, recursos limitados, ¿dónde centramos el tiro? ¿Dónde o cómo podemos determinar los riesgos que son realmente críticos para actuar sobre ellos? El objetivo principal que tiene cualquier gestión de riesgos es actuar. Yo creo que es pasar a la acción. Más allá de perderse en un análisis, yo creo que es más que identificar un conjunto de riesgos enorme, yo creo que es tener en la cabeza que el riesgo puede suceder y, sobre todo, que ayude a tomar decisiones informadas, que es lo importante, ¿no? Planificar un proyecto teniendo en cuenta que el riesgo puede suceder. ¿Es la prioridad igual a probabilidad por impacto? ¿Es suficiente esa fórmula para establecer la prioridad de los riesgos en un proyecto? Vamos a verlo. Haciendo un poco de pedagogía, por así decirlo, vemos que el análisis cualitativo de riesgos es el que se utiliza para determinar la probabilidad del impacto. Este análisis, habitualmente en un proyecto, pues también se conoce como un análisis subjetivo. Realmente determinar la probabilidad y el evento de que la probabilidad del impacto de que un evento suceda es muy complicado. Tiene una carga subjetiva muy importante. Quizá sea algo más sencillo identificar el impacto. Es decir, sí que podríamos pensar en un momento determinado y calcular, en caso de que un riesgo suceda, cuál puede ser el sobrecoste que puede generar o el retraso que puede generar. Podríamos hacerlo. Pero determinar la probabilidad de ocurrencia de que algo ocurra, evidentemente, por muchos datos de calidad que utilicemos, es bastante complicado. No deja de ser una carga subjetiva. En el fondo, los riesgos están muy condicionados por la actitud frente al riesgo que tenga cada persona y, en el fondo, toda esa serie de sesgos o de prejuicios que tengan los traslada a la evaluación. Eso es así de claro. Por lo tanto, ¿qué podemos añadir ahí para que la evaluación sea un poco más objetiva en la medida de lo posible? La probabilidad, o digamos que la prioridad de los riesgos en un proyecto siempre utiliza una matriz bastante clásica, ¿no? En el fondo lo que tenemos son las tres famosas categorías. Normalmente, pues, prioridad baja, media y alta. Podemos clasificarlo en alguna más, no hay problema, pero es la típica matriz que se utiliza para priorizar los riesgos. El problema que empezamos a tener en un primer lugar es que hay que definir las cosas. Cuando se utiliza una escala, el problema no es utilizarla, es definir lo que significa cada punto de la escala. Es decir, hay que ponerle el número aquí. ¿Qué significa muy alto? ¿Qué significa alto? Moderado. Y eso es totalmente subjetivo. Y además es totalmente amoldable a cada uno de los proyectos, ¿no? Cada uno, imagino, que lo pone en base a su experiencia o el tipo de proyecto, lo que sea. Y exactamente igual con el impacto. El impacto, pues, podemos hablar de impacto en los objetivos, ¿no? Pues tiempo, coste, calidad, alcance y lo que supone a efectos de, bueno, qué ocurre si pasa ese riesgo finalmente como amenaza o impacto negativo. El problema es que cuando se utiliza una escala o una matriz como la que tenemos ahí, de probabilidad de impacto, es muy difícil, por no decir imposible, que un riesgo tenga el mismo nivel de impacto en todos los objetivos. Es decir, si yo dijera que un riesgo tiene un impacto alto, estoy dando a entender que tendría un impacto alto absolutamente en todo. Cuando quizá un evento de riesgo genera un impacto alto en coste, pero bajo en tiempo, a lo mejor muy bajo en calidad y a lo mejor medio en alcance. Por lo tanto, ponerle simplemente un nombre como impacto alto, medio, bajo, sin más, pues ya empezamos a meter ahí un nivel de subjetividad importante. El PMBOK sexta edición recomienda, o por lo menos aconseja, que si lo queremos hacer de una manera un poco más precisa, deberíamos hacer 4 matrices. Probabilidad de impacto en coste, en tiempo, en calidad y en alcance. Pero parece que esto ya es un poco demasiado, ¿no? Hacer 4 matrices distintas para ver cómo impacta un evento en todos los objetivos. ¿Cómo trata la priorización de riesgo los distintos enfoques internacionales que existen en gestión de riesgos? Pues el PMI, que todos conocéis, en su PMBOK, por lo menos en la 5ª edición, ahora comentaré otras cosas, solamente utiliza la probabilidad del impacto. Tan sencillo como eso. El estándar de prácticas de riesgos del PMI sí que habla de otros 3 elementos. Urgencia, manejabilidad e impacto externo.
Es decir, un riesgo se podría priorizar en base a esas 3 variables adicionales. Sin embargo, no ofrece ninguna matriz donde se recoja cómo se pueden combinar todos estos elementos. Sigue mostrando únicamente una matriz de probabilidad de impacto. Otros enfoques que son internacionalmente reconocidos en cuanto a la gestión de proyectos, más o menos similares o análogos al PMI, podríamos hablar de la versión inglesa del organismo análogo inglés, APMG, que tiene un certificado también que es el Management of Risks, que prioriza el riesgo en base a 3 criterios: probabilidad, impacto y proximidad. Pero, sin embargo, pues también solamente ofrece una matriz de probabilidad por impacto. Es decir, la proximidad no la incluye en ningún sitio. Y luego esas otras normas, la ISO 31000 de gestión de riesgos, la ISO 31000 de herramientas de evaluación de riesgos, la ISO 21500 de directrices para la dirección y gestión de proyectos y la norma del estándar de Nueva Zelanda, que curiosamente pues es un estándar bastante pionero en la gestión de riesgos, muy utilizado y muy nombrado por muchos autores, también solamente utilizan la probabilidad del impacto para evaluarlo y, por lo tanto, solamente utilizan una matriz de probabilidad de impacto. Para muchos proyectos puede estar bien. Es decir, puede ser suficiente. Pero si queremos saber realmente la prioridad de un riesgo, yo creo que habría que añadir algún elemento más. El PMI ha pasado quizás de recoger muy pocas variables, probabilidad de impacto, a recoger 9 o 10 variables diferentes que, bajo mi punto de vista, muchas de ellas, lejos de aportar un nivel de objetividad, lo que incluye es todavía más ambigüedad y más subjetividad. Por ejemplo, las novedades que hay en la 6ª edición con respecto a la priorización de riesgos es que los riesgos, además de la probabilidad de impacto, se pueden priorizar por su urgencia. La urgencia es el plazo dentro del cual se puede aplicar una respuesta para que sea lo más eficaz posible. Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para aplicar una respuesta y que sea eficaz? Un tiempo de respuesta corto significa una urgencia alta y, por lo tanto, más prioridad del riesgo. Proximidad, periodo de tiempo en el cual el riesgo está pensado que pueda ocurrir. El PMI sí que identifica o sí que define que un riesgo tiene que identificarse de forma tan concreta como que sea asignable a un paquete de trabajo de la estructura. Por lo tanto, el riesgo siempre está asociado a un trabajo que ocurre en un momento temporal. Por lo tanto, un riesgo se puede situar temporalmente dentro de un cronograma. Por lo tanto, si un riesgo está pensado que suceda a muy largo plazo, pues tiene una proximidad baja porque va a suceder dentro de mucho tiempo. Estos 2 elementos son objetivos. La proximidad probablemente sí. Si tienes esa capacidad de identificar que un riesgo sucede en un momento temporal, yo creo que sí que puede ser. Existe un problema de riesgos que es imposible situarlos en un punto temporal. Puede haber riesgos que puedan afectar desde el inicio al final en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, no se puede establecer muy bien la proximidad. Inactividad. El tiempo que puede pasar antes de que se pueda detectar el impacto de un riesgo que ya ha sucedido. Fijaros en esto. El PMI te dice que ahora puede haber algunos riesgos que sucedan, no te des cuenta y pase un tiempo determinado hasta que te des cuenta de que un riesgo ha sucedido y ha generado un impacto. De tal forma que si pasa mucho tiempo hasta que te das cuenta, la inactividad es alta. Es decir, es una prioridad para ese proyecto, es más crítico, por así decirlo. Manejabilidad. La facilidad que tiene el propietario de un riesgo de actuar sobre el riesgo o sobre su impacto. Es decir, podemos manejar ese riesgo, podemos manejar su ocurrencia o su impacto. Si la manejabilidad es alta o es fácil, por así decirlo, la manejabilidad es baja. Si fuera muy difícil manejar el riesgo, la manejabilidad sería alta. Controlabilidad. El grado en el que el propietario del riesgo tiene capacidad para controlar los resultados que genera un riesgo. Detectabilidad. El grado o la facilidad que tiene el propietario del riesgo para detectar señales de advertencia tempranas. Si es capaz de señalar o de advertir señales de advertencia, o valga la redundancia, la detectabilidad es baja. Conectividad. La medida que tiene un riesgo de estar conectado con otros riesgos individuales de un proyecto. En muchas ocasiones existe cierta correlación. Un riesgo puede ser pequeño, de baja prioridad, pero, sin embargo, si sucede, puede ser que consiga que sucedan unos riesgos en cadena. Si esto es así, la prioridad aumenta muchísimo, la conectividad es alta. Propincuidad. Propincuidad. Es esta la propincuidad. La propincuidad, fijaros, esto ya es el más de lo más. O sea, si lo que pretendemos es eliminar aquí la subjetividad, nos dice el PMI que la propincuidad es la percepción que tienen los interesados de la importancia de un riesgo.
O sea, fijaros esto, si ya me resulta a mí difícil determinar lo importante que es un riesgo, ahora me tengo que imaginar lo que piensa aquel de lo que él piensa que es la importancia de un riesgo. Entonces, si ellos piensan que la importancia es alta, la propincuidad es alta. Y por último, ya por fin, el impacto estratégico. Es decir, si un evento, cuando sucede, se identifica que puede impactar no solamente en tu proyecto, sino también a un objetivo estratégico de la organización, es mucho más prioritario que si no impacta. Entonces, claro, yo también ahora pienso que hemos pasado de algo que es un extremo al extremo contrario. Vamos, es decir, vale, 9, además de probabilidad de impacto, estarán 9 elementos, pero no del todo objetivos, muy subjetivos muchos de ellos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, más allá de añadir información que nos ayude, ha añadido información que añade muchísima más ambigüedad a la hora de determinar cómo se prioriza un riesgo. Sobre todo porque sigue dando como herramienta principal esto, una matriz de probabilidad de impacto. Ya utilices una escala numérica o utilices una escala relativa, al final lo que nos queda es el típico mapa de calor con 3 áreas en la cual vamos poniendo los riesgos a medida que los identificamos. ¿Dónde meto las otras variables? ¿Con qué matriz lo represento? Bien, es curioso porque Israel y yo empezamos a preparar esta ponencia hace tiempo. Realmente no hayamos revisado lo que decía el PMBOK esta edición, y menos mal que lo revisamos hace unos días, ¿no? Porque empezamos a revisar muchos libros y, por ejemplo, David Hilson, que es un autor especialista en riesgos que todos conocéis, pues tiene un libro del 2009 que es Risk Management, Fundamental of Project Management, o sea, gestión de riesgos, fundamentos de gestión de proyectos. Es un libro del 2009 en el que ya habla de propincuidad, proximidad, urgencia, y yo creo que ha tenido mucha fuerza este hombre, que es un miembro muy importante del PMI, para meter ahí baza, porque no solamente ha metido conceptos, sino ha metido su matriz. En el 2009, él dijo que podemos priorizar los riesgos en base a 3 variables en la misma matriz. Por un lado, manejabilidad, entendido como la facilidad de gestión de un riesgo. Ahora daré yo mi opinión sobre esto. Por un lado, urgencia, es decir, el periodo que tenemos para aplicar una respuesta y que sea efectiva. De tal forma que empiezan a aparecer los riesgos, se empiezan a identificar y se empiezan a situar dentro de esta matriz, ¿no? Como veis, pues hay diferentes tamaños y esto obedece, como bien habréis imaginado, al tercer criterio, que es el impacto. La burbuja habla del impacto, del valor del impacto. Se centra sobre todo en un impacto económico, pero aquí me mezcla 3 variables. Por un lado, la facilidad que tengo de gestionar un riesgo, si puedo actuar o puedo gestionarlo de forma sencilla, el tiempo que tengo para aplicar una respuesta y el impacto de ese riesgo. De tal forma que hace 2 distinciones, como veis, 2 áreas, arriba y abajo, y dice que burbujas grandes en ese lado de la derecha son inaceptables para un proyecto, burbujas pequeñas a ese nivel son aceptables. Es decir, riesgos que tienen un impacto alto y que no son manejables, desde luego es muy crítico para un proyecto. Riesgos que son manejables, aunque haya poco tiempo de respuesta, son aceptables. Bien, esto tal cual lo ha adoptado ahora mismo el PMBOK esta edición y dice que eso se llama diagrama jerárquico. Eso será una nueva herramienta para representar gráficamente la prioridad de un riesgo. Por lo tanto, tal cual, ahora en el 2017 el PMI ha adoptado lo que David Hilson ya llevaba hablando desde el 2009. Por lo tanto, bueno, hay una mejora. Podemos representar 3 variables. Hay otro autor, que es un profesor muy reconocido australiano, es Richard Barber, que utiliza otra herramienta para priorizar los riesgos utilizando 3 variables. En este caso habla de prioridad en cuanto habla de tiempo, es decir, de proximidad, básicamente. Aquí tenemos 2 elementos. El de arriba es la probabilidad de ocurrencia, donde la línea de 0 sería 0 probabilidad de ocurrencia y donde la línea de arriba sería pues casi un hecho del 100%. Y tenemos impacto abajo, donde la línea del medio 0 sería el impacto mínimo y la línea de abajo sería el impacto máximo. Por tanto, tenemos 3 variables: probabilidad, impacto, proximidad. ¿Cuándo puede suceder un riesgo? Y lo que hace es que en cuanto a la proximidad le quiere poner un número. Dice riesgos que puedan suceder en la semana 1, en el mes 1, en los 3 primeros meses o los 6 primeros meses. O depende del tiempo o la duración del proyecto, lo que uno quiera. Como el riesgo, como decíamos antes, debe intentar que se identifique de una manera muy concreta, está asociada a un trabajo muy concreto, yo podría ser capaz de decir, cuando aparecen los riesgos, pues, qué periodo temporal puede suceder, cuál es su impacto y cuál es su probabilidad en base pues, a esta matriz. Tendríamos aquí pues, esta matriz con 3 variables. Este autor, Richard Barber, también habla de la tolerancia que tiene la alta dirección para digamos, permitir una respuesta frente a estos riesgos. Y habla así.
Dice que la tolerancia de la admitida por alta dirección es siempre menor al principio, puesto que el impacto es máximo y el tiempo es más corto, pero es más amplia al final en la medida en la que un riesgo que pueda suceder dentro de 8 o 10 meses, pues digamos que no hay tanta prisa para gestionarlo hoy día, ¿no? El problema, o digamos que las situaciones que tenemos, estas tres matrices básicas, una con 2 variables y otras 2 con 3 variables diferentes, pero realmente no hay ninguna que mezcle 4. Y ahí viene un poco el reto que nos marcamos Israel y yo. Hablando de esto, pues, oye, ¿y 4 se podrían meter en una matriz? Digo, pues no tengo ni idea, yo no lo he visto en mi vida. Y a partir de aquí surgió un poco el reto, me dijo, voy a empezar a trabajar en una, yo le dije, adelante, yo le dije, está loco, tío. Y luego pasó el tiempo y por lo que parece, pues sí que la ha desarrollado, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí precisamente para enseñaros la herramienta o una matriz que recoge 4 variables. Nosotros hemos querido incluir, o por lo menos la que nosotros traemos, está pensada para probabilidad, para impacto, para proximidad y para manejabilidad. Creemos que pueden ser quizás los más objetivos, bueno, en la medida de lo posible, probabilidad de ocurrencia, impacto, la proximidad como el periodo temporal en el que un riesgo puede suceder, más o menos es objetivo, y la manejabilidad. Pero a mí la manejabilidad me gusta utilizar otro concepto diferente al del PMI, humildemente. Es decir, el PMI ofrece una definición un poco más general diciendo que es la facilidad que tiene el propietario del riesgo de actuar sobre un riesgo y su impacto. A mí me gusta más pensar, y creo que centraríamos mucho más el tiro, si habláramos de manejabilidad como la capacidad que tenemos de actuar sobre la causa que genera un riesgo. Es decir, si yo soy capaz de actuar sobre la causa de un riesgo, sí es posible que yo lo maneje. Hay riesgos que son manejables, hay riesgos que no son manejables. Yo puedo tener un proyecto para construir unas oficinas como estas en el solar de ahí enfrente y yo puedo identificar un riesgo y es que debido a actos de vandalismo pues podamos tener pérdidas derivadas de pues, robos, no sé, de material o que dañen las instalaciones, pero la causa, que es debido a un acto de vandalismo, yo la puedo controlar, yo la puedo manejar. Yo puedo planificar una respuesta y actuar sobre esa causa. Pero hay riesgos sobre los que no se puede actuar sobre la causa. Puede haber proyectos que estén muy condicionados o que puedan tener una incertidumbre derivada, por ejemplo, de que puede tener un sobrecoste derivado de un aumento del coste del petróleo o algo así, pero claro, si la causa es debido a un aumento del coste del petróleo, ¿qué puedo hacer yo frente a esa causa? No significa que no pueda planificar una respuesta, contratar un seguro, pero eso para mí es inmanejable. En ningún caso yo puedo actuar sobre esa causa. Por lo tanto, me parece que es un poco más concreto, bajo mi humilde punto de vista, pensar en esa capacidad de actuar sobre la causa más que decir la capacidad que tengo de gestionar un riesgo, que es muy amplio, o actuar sobre sus resultados. Entonces, aquí es donde entra en juego mi compañero, porque lo que va a explicar ahora es cómo hemos conseguido meter las 4 variables en una matriz que para mí es un poco complicada, pero él lo va a explicar de una manera pues muy correcta. Por mi parte, nada más, voy a dar paso a mi compañero. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. Lo primero, ante todo, pues dar las gracias al PMI, de aquí del capítulo de Madrid, por darnos la oportunidad de hacer esta exposición. Por otra parte, darle las gracias también a Isaac, porque haciendo... ¿No se escucha? Perfecto. Vale, ahora sí. Bueno, repito que buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla que estamos dando Isaac y yo. Lo primero, agradecer al PMI, al capítulo de Madrid, por permitirnos dar esta charla acerca de esta herramienta que estamos presentando hoy. Y lo segundo, dar las gracias sobre todo a Isaac, que como profesor, cuando estábamos haciendo el curso de Project Management en la asignatura de riesgos, pues propusimos esta opción
y me incitó a llevarla hacia adelante. Venga, estúdiala, mírala, mira si puedes sacarlo y tal. El caso que es se la presenté, le gustó y dijimos, venga, pues vamos a desarrollarla y a ver si podemos desarrollarla un poquito más. Entonces, la herramienta que tenemos hoy es por así decirlo, bueno, perdón, no me he presentado yo antes de nada. Soy Israel González, que soy geólogo. Ahora mismo soy candidato a PMP, estoy ahora mismo preparando el examen y además también pues estudiando también temas de Agile, que ahora está tan de moda como tal. La herramienta que hemos desarrollado es este mapa de calor que le hemos llamado de probabilidad por manejabilidad, probabilidad, impacto, manejabilidad y os lo diré. Se me va la cabeza de los nervios, perdón. La manejabilidad y la proximidad. Entonces, el análisis tradicional haríamos que con la probabilidad y con el impacto sacamos la probabilidad en una escala. Básicamente, si hacemos una escala de 1 a 10, multiplicando factor por otro, tendríamos unas escalas de 1 a 10, de 1 a 100. Lo colocaríamos en nuestro mapa de calor. Así obtendríamos las 3 zonas que obteníamos con los riesgos de bajo impacto, impacto medio o alto impacto, como habíamos hablado anteriormente. Esto colocado en un mapa de calor, por ejemplo, en un mapa que hicimos normal a través de la probabilidad y con el impacto, una serie de riesgos nos saldrían de esta forma colocados, con las estrategias básicas de lo que es la mitigación de los riesgos. Transferir, mitigarlo o evitarle el riesgo como tal. La propuesta que tenemos nosotros actualmente pues es que manejamos la probabilidad, el impacto, la proximidad y la manejabilidad. Las 4 variables las escalamos de 1 a 10 también, de tal forma que los diferentes riesgos los vamos a escalar de esta forma. Entonces, al multiplicar para lo que es el eje de las abscisas de la probabilidad por el impacto por la proximidad, obtenemos valores desde de 1 a 100, de 1 a 1000. Y luego en las ordenadas pues hacemos lo mismo, multiplicamos la probabilidad por el impacto por la manejabilidad. Entonces, de esta forma nos sale también una escala 1 a 1000. ¿Qué sucede? Que esta escala, cuando hacemos cuando tenemos esta escala desde valores, claro que aquí no, a ver, aquí no se refleja, vale. Cuando intentamos representar valores desde 1 hasta 1000, las gráficas realmente salen muy pequeñitas. Como vemos, la mayoría de los riesgos se nos van a estar concentrando en esta zona. Esto cuando estamos utilizando una escala lineal de representación. Entonces, claro, para evitar esto, lo que vamos a tratar es de aplicar, para aplicar un rango tan grande, vamos a utilizar una escala logarítmica. ¿Qué es lo que hace la escala logarítmica? Es que hace que los órdenes de magnitud que tenemos de multiplicación de 10 por 10 por 10, las diferentes órdenes de magnitud, hacen que en vez de tener una escala lineal como tenemos habitualmente, lo que hagamos es que lo representamos de tal forma que cada orden de magnitud ocupa la misma distancia. De tal forma tenemos una representación más equitativa para poder ver los riesgos de forma más lógica. De esta forma, para que veáis los ejemplos básicos, una escala lineal, como veis, pues va desde tanto las ordenadas como abscisas en una secuencia creciente sin más. Un ejemplo básico es la curva del valor ganado, se utilizaría este tipo de representación. Sin embargo, una escala logarítmica lo que hace es que, es lo que os he comentado, que cada orden de magnitud, desde de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, cada uno es representada por el mismo tamaño. De esta forma vamos a obtener una representación un poco más adecuada para esa concentración de riesgos que hemos visto en la anterior gráfica. Utilizándolo para los dos ejes, obtenemos, esto para que veáis un ejemplo, por ejemplo, este tipo de gráficas se suele utilizar simplemente con una semilogarítmica, se suele utilizar, por ejemplo, para la volumetría. Si trabajáis con temas de construcción, en suelos, veréis este tipo de gráficas muy usuales usarla como tal.
Una doble logarítmica haríamos lo mismo en los dos ejes, representar esos órdenes de magnitud, tanto en una escala como en la otra. Estos ejemplos, por ejemplo, se utilizan para flujos de tuberías, son unos tipos de gráficas que se suelen utilizar. Para que veáis un ejemplo, simplemente cómo pasaríamos de nuestra escala lineal con varios valores representados, que hemos representado con nuestro eje X y nuestro eje Y, a cómo pasaríamos a nuestra escala logarítmica, cómo se ve la diferencia, cómo se concentran estos puntos que tenemos aquí, cómo se concentran luego en esta zona para verlos de forma más homogénea, más visual. Es el efecto que queremos conseguir con esta escala doble logarítmica. Así un poco el efecto para que lo veáis. Entonces, pasamos de nuestro mapa de calor con la prioridad, manejabilidad, proximidad que tenemos de escala lineal, pasamos a nuestra gráfica con doble logarítmica. ¿Qué pasa? Que si lo vemos ahora, la parte de abajo de los riesgos se nos ha concentrado en la parte de arriba. Entonces, para visualizarlo mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un zoom de esta zona, de la zona donde vemos que se nos concentran básicamente los riesgos. Cuando estamos multiplicando tantos órdenes de magnitud, lo habitual, ¿veis? Es que los valores superen las 10 unidades. Entonces, de esta forma, haciendo un zoom sobre eso, obtenemos ya que los riesgos que podemos visualizar los vamos a visualizar de una manera más homogénea, podemos ya diferenciarlos mejor, no lo tenemos tan apelotonados y tan concentrados, sino que de esta forma es mucho más visual y podemos verlo pues de mejor manera. Nosotros lo que hemos hecho para esta ocasión es este mapa de calor lo hemos dividido en varias zonas. Ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, cómo vamos dividiendo como tal. Pero quiero hacer notar que esta división es simplemente una propuesta que hacemos nosotros a escala de un proyecto que hemos estudiado con nuestros riesgos, etc. Entendemos que cada project manager y con cada equipo de dirección de proyectos debe escoger sus límites, debe estudiar sus casos, la causística que tenga su proyecto. Con lo cual, los límites que nosotros ahora mismo estamos proponiendo aquí no es que sean fijos, sino que simplemente deben ser adaptados por cada project manager en la mejor circunstancia que tenga su proyecto para adaptarlo a las cuestiones que pueden suceder o que son típicas de interpretación cada uno de su nivel de riesgo que pueda acceder. Entonces, ¿qué zonas hemos dividido? Pues, por ejemplo, la zona más básica, pues la zona de los riesgos de menor importancia, que simplemente la técnica sería aceptar estos riesgos. Luego, sacamos otras 3 zonas, en la que la primera zona, pues obtendríamos para mitigar los riesgos de la forma que estudiásemos con el comité de riesgos o con el equipo del proyecto, etcétera. En esta zona en la que aplicaríamos una reserva de contingencia, lo hablamos así porque por proximidad son riesgos que ya están cercanos a nuestro punto del proyecto, a nuestro momento, y que tienen una manejabilidad que por ahora los podemos manejar nosotros. Por eso hemos puesto que podemos aplicar una reserva de contingencia de tanto dinero como de tiempo en este punto. Sin embargo, cuando nosotros vemos que esos riesgos a lo mejor no somos capaces de manejarlos, tal y como explicaba Isaac, a lo mejor es cuestión de transferir esos riesgos, hacer una transferencia a otros. ¿Qué pasa? Que, como veis, en la gráfica todavía quedan zonas sin identificar. Entonces, vamos a seguir identificándolo. Obtenemos estas 3 zonas. Una zona en que la proximidad es tan próxima que necesitamos una respuesta inmediata de la organización. Necesitamos actuar ya. Entonces, por eso ponemos que es una respuesta inmediata de la propia entidad que está ejecutando el proyecto. Tiene que actuar en este momento. Tiene la capacidad y la manejabilidad puede manejarlo. En principio, los límites son un poco amplios, pero bueno. Sin embargo, cuando se presentan riesgos que no somos capaces de manejar, entonces necesitan una respuesta externa, una respuesta inmediata externa. Ya tenemos una manejabilidad que se nos va de las manos, no podemos hacer nada. Entonces tendremos que subcontratar a los especialistas o transferirlo a especialistas como tal. Por eso lo hemos puesto como respuesta inmediata externa. Y por último, tenemos último cuadro, donde marcamos los riesgos que son extremos, donde, por así decirlo, pues es la hecatombe. Son riesgos que son tan elevados que ya es algo que es casi inevitable lo que podemos hacer. Entonces, en función de esto, pues esta es un poquito lo que es la matriz, la representación que os queríamos presentar. Y bueno, y luego, aparte,
tomando un poco los límites también de David Hilson, hemos establecido también estos dos rangos amplios, también para los riesgos que pueden ser simplemente aceptables o los riesgos que son inaceptables dentro de lo que son los rangos grandes que tenemos, con lo cual quedan un poquito mejor definidos. Ya os digo, estos rangos los debe establecer cada equipo de gestión del proyecto o el project manager para poderlo establecer bien en función del proyecto que tengamos entre manos. Entonces, ahora que hemos explicado la herramienta, quería participar un poco con vosotros. Entonces, no sé, ¿cuál pensáis que puede haber sido el proyecto más grande que se ha hecho? No sé, si podéis interactuar un poco, podéis decir alguna cuestión. ¿Se os ocurre algo? ¿Cuál es el proyecto que os imagináis más grande que se ha hecho hasta el momento? O sea, ¿cuál, perdón? ITER. Puede ser uno de ellos. Vale, yo os voy a hacer una propuesta. Os voy a decir que el proyecto más grande que jamás se ha hecho, bueno, no es precisamente este, sino este. Crear el planeta Tierra. Así el proyecto, vamos a transferirnos la gestión de proyectos a lo que ha sido la generación del planeta Tierra. Vamos a trasladarnos un poco al mundo de la geología, por eso os vamos a llevar a un mundo un poco que generalmente son invisibles, no podemos llegar hasta el momento. Es una cuestión, pues bueno, de mi propia formación, vamos a explicarlo por este lado. La recreación de la Tierra es un proyecto con un ciclo de vida de 4.600 millones de años. Ese es un ciclo de vida muy, muy largo. No sé, ¿os imagináis, por ejemplo, hacer un cronograma de 4.600 millones de años? Sería complicado. Bueno, para que entendamos un poco lo que es la parte de cómo está dividida la geología, cómo dividimos todos en nuestros eones, etcétera. Bueno, tenemos aquí una rosca que simplifica pues, más o menos todos los periodos geológicos que tenemos. Nosotros nos vamos a centrar en el resto de la charla desde el Paleozoico en adelante. Visto este círculo como si fuera la edad de la Tierra en un reloj de 24 horas, estaríamos solo hablando desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Y como dato curioso, os puedo decir que, por ejemplo, la aparición del hombre ocuparía menos de 2 minutos desde ahora hasta el final de la medianoche. Es un dato curioso para tener en cuenta la escala de nuestra acción sobre el planeta que estamos habitando. Bueno, vamos a hablar entonces desde el Paleozoico. Vamos a hacer una evolución a través de las diferentes eras que tenemos. Vamos a explicar un poco una evolución de riesgos que ha habido y las consecuencias que hemos podido tener. Entonces, empezamos en el Cámbrico. Como veis, tenemos simplemente unas medusas, unas plumas de mar. No hay mucha vida por el momento. En este momento, son unos 150 millones de años, identificamos unos riesgos, pero por ahora no son aceptables, no son tampoco muy llamativos. Simplemente cada riesgo, como veis, cada color de cada riesgo está asociado a una época que iremos viendo en la leyenda geológica. Entonces, estar atentos porque irán variando pero simplemente en este momento no encontramos nada más. Seguimos avanzando en el tiempo, pasamos hasta el límite del Ordovícico silúrico. Este límite estamos en los 440 millones de años. En este momento, en el mar, están habitando estos seres, que son los trilobites. Los habréis visto en la literatura, etcétera, etcétera. Hay otros seres marinos, corales, etcétera, etcétera, pero estos son los fundamentales. ¿Qué sucede? Que los océanos en este momento están enfriando. Entonces, la respuesta al riesgo que ve el Project Manager en este momento, ¿qué es lo que puede hacer? Pues calentar el océano no puede ser muy difícil. Hacemos una respuesta inmediata a la organización. ¿Por qué? Porque hemos pasado de nuestro riesgo que tenemos en el Ordovícico, en el Cámbrico, que no lo tenemos todavía muy desarrollado, pasamos al Ordovícico a un riesgo de esta zona que está ya muy próximo en este momento y podemos manejarlo. Entonces decidimos que la respuesta sería simplemente subir la temperatura ambiental. De esta forma, el efecto, lo que nos ha provocado son efectos de los derretimiento de los glaciares y como resultado tenemos la primera extinción masiva de todas las especies que tenemos aquí, que llegamos a un 60% de extinción. Por eso en el gráfico ponemos el 60%, para que veáis otra dimensión de cómo valorar también
ese aspecto. La consecuencia, ya no vuelve a haber trilobites en el mar. Entonces, obviamente, pues desaparecen de aquí. Seguimos avanzando en el tiempo. Pasamos a la siguiente época, que es en el límite entre el Devónico y el Carbonífero, hace 360 millones de años. En este momento, en el mar, después de haberlos calentados, el mar está muy caliente. Tenemos otro riesgo. ¿Qué pasa? La vida a lo mejor no se desarrolla bien. ¿Qué hacemos? Pues la respuesta al riesgo, vamos a aplicarle una reserva de contingencia porque en principio, pues bueno, puede ser más manejable, tenemos tiempo. Hemos pasado del anterior paso aquí a este. Estamos en el Devónico Carbonífero. Vamos a ver cómo pasa el riesgo hasta el 70%. Por eso aplicamos esta reserva de contingencia. A estar atentos también a este riesgo que nos aparece aquí en pantalla, este verde, que es el que está en el Permotrías. En este momento de la historia, sería algo parecido como cuando los Reyes Magos avistaron el cometa. Yo lo dejo aquí, luego lo vemos. ¿Por qué? El caso que aplicamos la reserva de contingencia y la acción que hacemos es bajar la temperatura ambiental y el efecto nos provoca grandes glaciaciones. ¿Qué resultado tenemos? La segunda extinción masiva. Provocamos el 70% de extinciones masivas de las especies en el mundo. La consecuencia, los corales que están en la faz de la Tierra nunca volverán a ser iguales. Nunca volverán a desarrollarse de como eran. Con lo cual, los últimos trilobites que quedaban simplemente desaparecen. Seguimos avanzando un poquito más en el tiempo. Llegamos a un periodo que es muy curioso para los geólogos, que es el Pérmico Triásico, hace 250 millones de años, lo que llamamos el Permotrías. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un riesgo detectado que, como vimos anteriormente, con lo que comentaba del cometa, realmente se viene asociado por un asteroide. Este asteroide, asociado también con un vulcanismo extremo, lo que nos provoca es un desastre natural. El riesgo que teníamos identificado anteriormente en esta zona y que no hemos actuado todavía sobre él, porque no hemos podido actuar, se nos va a la zona de hecatombe. No podemos hacer otra cosa. Es un riesgo ya inaceptable, no podemos hacer nada con él. Lo que nos sucede en este punto es que la acción es, como decía Gandalf, corred, insensatos. Salir corriendo de aquí porque no tenemos otra opción. Vámonos y a ver. El efecto del impacto que tuvimos en este asteroide y de la actividad volcánica, tenemos una disminución del oxígeno y una atmósfera contaminada. El efecto es que tenemos la tercera extinción masiva, es la más importante. El 95% de las especies desaparece en la faz de la Tierra. La Tierra queda en silencio. En este momento, se le llama la gran mortandad. Y fue el evento de extinción masiva y destrucción sobre la biosfera más devastador que ha existido sobre la Tierra. En este paso, pues desaparecen ya árboles, reptiles, todo tipo de peces que se habían desarrollado. Sin embargo, seguimos avanzando un poquito en el tiempo. Ese 5% de vida que nos queda sigue avanzando, poquito a poco. Estamos en el periodo Triásico-Jurásico, hace 210 millones de años. El riesgo detectado, en este momento, si os suena de cuando teníamos las lecciones de geología de cuando éramos pequeños, sabéis que los continentes en un momento estaban unidos. En este momento es cuando empiezan a romperse. ¿Qué sucede? Que claro, cuando se empiezan a romper la rotura de la Pangea, igual que cuando se rompe un talud o algo así, ¿a quién nos llaman? A los geólogos. No están haciendo los problemas a los geólogos. Entonces, pasamos nuestros riesgos que teníamos, esta es la anterior pantalla, desaparecen. Entonces, este riesgo que teníamos aquí para nuestro periodo nos lo transfieren. ¿Qué sucede? Claro, los geólogos, a base de picar y picar y picar, lo que provocamos es que se hace la apertura de la dorsal atlántica. ¿Esto qué genera? Una cantidad de gases que provocan una atmósfera envenenada con gases letales mortal. Provocamos la cuarta extinción, que provoca 20% de las especies marinas y el 90% de los reptiles desaparece de la faz de la Tierra. Eso es otra extinción muy importante. En esta consecuencia, los reptiles están diezmados. Pero en este punto tenemos un riesgo secundario, que no contábamos con él. Un riesgo secundario, por una parte, que puede ser transformado en una oportunidad, que es que aparecen los primeros mamíferos. Empiezan a desarrollarse en este punto, que es el punto que, bueno, ahora lo veremos, que teníamos
aquí. Aquí es donde se empiezan a desarrollar los mamíferos. Vamos a pasar, donde desaparecen ya los dinosaurios que tenemos en o los grandes reptiles. Y pasamos, como veis, pasamos un periodo de tiempo de casi 135 millones de años. Estamos ahora mismo en el Cretácico terciario. Estamos en el tiempo, hace 65 millones de años. Este es un momento muy crítico para el estudio de la geología, porque lo llamamos el límite KT. Este momento lo conocéis todos suficientemente bien, aparte de la película de Jurassic Park, por otros eventos o por la literatura tradicional. ¿Qué sucede en este momento? Después de 135 millones de años, hay una sobrepoblación de dinosaurios. Entonces ya el Project Manager dice, mira, esto no hay manera humana de poder alimentar a todos estos animalitos. Hay que hacer algún tipo de medida para reducir la cantidad de animales que tenemos. ¿Qué hacemos? Pues como los eventos anteriores que hemos tenido hayan sido un poco desastrosos, lo que vamos a hacer es dar una respuesta inmediata externa. Vamos a mandarlo a un subcontratista que nos diga qué es lo que debemos hacer. Entonces, como vemos, el riesgo que teníamos en este momento anteriormente identificado aquí, en el Triásico, vamos hasta el Cretácico y nos lo llevamos hasta aquella zona, la respuesta externa. Hemos visto que lo puede manejar otra persona mejor que nosotros y aparte el riesgo que tenemos ya pues por la prioridad, por el impacto que puede suponer, es muy elevado, con lo cual lo tendríamos en aquella zona. ¿Qué consecuencia tenemos? Pues que para esta sobrevivencia tenemos las lecciones aprendidas. Entonces, el asesor externo nos dice, vamos a mandar un meteorito de 3,5 kilómetros de diámetro a la Tierra, de tal forma que, vamos a ver, como en el Permotrías, que también hubo un asteroide que se destruyó el 95% de la vida, vamos a hacer aquí que con un asteroide más pequeñito se reduzca algo la vida. ¿Qué provocó? Un polvo en suspensión, porque como sabéis este meteorito chocó en el Golfo de México, que provocó polvo en suspensión durante más de 3 años. Esto provocó la oscuridad total en la Tierra. Aquí lo que sucedió es que ya murió el 75% de las especies, tanto animales como vegetales. No había alimento, etc. La consecuencia, los dinosaurios desaparecen en este momento. Es el momento crítico que creo que conocéis todos, con el meteorito que desaparecen los dinosaurios. Este es el punto álgido de aquí. La segunda consecuencia, o riesgo secundario, o oportunidad, según se mire, el desarrollo de los mamíferos. Los que habían aparecido ya anteriormente, aquí empiezan a desarrollarse. Seguimos avanzando un poquito en el tiempo y pasamos ya a una época relativamente cercana a la nuestra ya. Estamos ya en el Cuaternario, cerca de la última glaciación. ¿Qué es lo que sucede? El riesgo que tenemos detectado es que los mamíferos que se han ido desarrollando desde hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios, han crecido demasiado, son demasiado grandes ya. Se han expandido por todo el mundo, por todos los continentes. ¿Qué respuesta podemos darle al riesgo? Pues el Project Manager en este caso dice, mira, en las otras ocasiones nos hemos pasado un pueblo con la respuesta que hemos dado al riesgo, vamos a bajar la estimación y vamos a decir que simplemente vamos a mitigarlo. ¿Qué sucede cuando mitigamos o de qué manera lo mitigamos? Bueno, pues como están desarrollando los mamíferos y en esta época ya se están desarrollando los homínidos, vamos a decirle al hombre que controle el nivel de grandes mamíferos que tenemos actualmente. ¿Qué sucede? El hombre, porque es hombre, simplemente ya caza hasta el exterminio de estos gigantes. La consecuencia o el resultado es que tenemos una sexta extinción masiva de aproximadamente el 8% de las especies que teníamos en este momento gigantes. Desaparecen los más emblemáticos, mamuts y el diente de sable. Y como segunda consecuencia tendremos el desarrollo del hombre y de la mujer a partir de este momento. Estamos en el momento actual. En este momento, en la actualidad, estamos ahora mismo en ella. El riesgo detectado para lo que es para la naturaleza somos nosotros, somos el hombre, la mujer en general, la especie humana. Por el momento, el Project Manager ha decidido aceptar el riesgo. Estamos en este punto, que pasamos de aquí, estamos en este punto de riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues
El hombre está destruyendo su medio natural, está provocando un cambio climático grande, con luchas de poder, con luchas de guerra, con guerras, etc. El resultado es que estamos en vías de la 7ª gran extinción. El hombre ha destruido o modificado el 75% de la diversidad actual que tenemos en el mundo. La consecuencia es que tenemos un futuro incierto. Y la solución es que desde el punto de vista de los riesgos, desde el punto de vista de los project managers, es gestionar los riesgos de nuestros proyectos, de nuestra existencia y nuestras acciones como grandes PMPs. Entonces, en este punto es cuando apelamos a la responsabilidad de estudiar adecuadamente los riesgos con toda la metodología que podamos y con toda la diversidad que tengamos de opciones para poder establecer mejores evaluaciones de riesgos de las que podemos hacer de la forma tradicional. Como veis, el futuro todavía está ahí. ¿Qué sucederá desde un punto de vista, en vez de 24 horas, de 7 días, la tradicional de la creación? Bueno, no sabemos qué pasará el 8º día, después del descanso, a las 0 minutos, en ese reloj de 24 horas, porque el project manager hasta ese momento había visto que todo el proyecto que había dirigido era bueno. O que casi todo en el proyecto que había dirigido hasta el momento era bueno. Simplemente quiero haceros una reflexión final acerca de este momento en el que el hombre, como os decíamos, había sacado el 75% de la biodiversidad. Estamos desencadenando lo que llaman la 6ª o la 7ª extinción masiva. Y, por último, la acción que puede tomar el project manager es volver a tomar un riesgo, perdón, una medida de mitigación o una medida de transferir el riesgo con contingencia para contenernos a nosotros. Tenemos aquí noticias de que el asteroide conocido como la Bestia se acerca a la Tierra. O sea, cuidado. Por último, quiero hacer un par de reflexiones también, simplemente ya para terminar y ya terminar esta charla muy relacionada con la geología, etc. ¿En algún momento habéis pensado por qué se le puede llamar ciclo de vida al ciclo de vida de los proyectos? Ahora pensarlo en todas las extinciones masivas que hemos hablado, pensarlo también con ello. Y ya viendo los efectos que tenemos del ser humano en la naturaleza, lo que estamos provocando, quería poner estas imágenes impactantes, simplemente para que concienciarnos de que hagamos una gestión de los riesgos responsable de nuestros proyectos y ampliando la forma en que los analizamos. Por eso es importante poderlos analizar desde diferentes puntos de vista. Y por eso esta herramienta que os hemos enseñado, que mezcla la proximidad, la manejabilidad y la... os lo diré ahora, se me olvidó el nombre, perdón. La probabilidad y el impacto, que esas 4 eso, y que aparte podemos ponerle una valorización en ese tamaño de burbujas que, bueno, simplemente tenemos que dejar como reflejo humano. Entonces, nada, simplemente darles muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Israel. No sé si tenéis alguna pregunta para Israel o para Isaac. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no, parece que no hay preguntas. Vamos a seguir entonces. Gracias. Al próximo ponente, que sería, si se lo puedes pasar allí. Bueno, vamos a seguir ya con la siguiente ponencia. Como decía, está con nosotros Susana Pilasewicz, que es PMP, es máster en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Project Management por el EAE y trabaja en la industria de videojuegos. Y nos va a hablar de gestionar lo ingestionable, Project Management en entornos creativos y nos va a poner el ejemplo del YouTube Game. Susana, cuando quieras. Sí, buenos días, buenas tardes. Mira, gestión de lo gestionable totalmente. Un riesgo, pero manejable. Un riesgo no Microsoft Office aquí. Derecha abajo. Bueno, no sé cómo meterme en el micrófono. ¿Está puesto? Sí, no tiene... Te lo mira, ponen en tiene el que hacerlo. bolsillo si quieres, si te es más cómodo. Bueno. Ahí también. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y también a Israel y Isaac por la
buenísima y alegre al final, sobre todo charla. Yo voy a ir a lo menos técnico un poquito. Os quiero acercar a una industria que no sé si todos conocéis, o sea, de uso, me imagino que todos, sobre todo los que tenéis hijos, todos conocéis la industria, pero un poquito más de backstage de la industria. Gestión de lo ingestionable, project management en entornos creativos. ¿Qué significa eso? O sea, yo como PMP no creo que existen cosas que no se pueden gestionar, obviamente, porque si no, no hubiera estado aquí con esta profesión, igual como vosotros. Pero entornos creativos, que no son entornos técnicos, tienen sus peculiaridades, de las cuales quiero hablaros hoy, y son un tanto raros. Entornos creativos, sobre todo, son más caóticos, no conocen mucho la metodología. Entornos creativos que podríais conocer es, por ejemplo, nuestra industria del cine o productos de arte cuando hay que crearlos. Como ya Jesús me ha presentado, creo que voy a pasar de esta slide. Yo vengo del mundo de ingeniería. No soy ingeniera, soy filóloga, pero comencé mis primeros pasos como project manager en una industria un poco clásica, para luego ya dejarlo y centrarme en el mundo ágil y en desarrollo de videojuegos, y actualmente me estoy dedicando a lo que es un juego online. Hoy, entonces, os voy a hablar un poquito de la industria de videojuegos, pero no me voy a centrar en totalidad de la industria porque no nos alcanzarían 45 minutos, sino en la industria de juegos para pantallas móviles y tabletas. En el mundo de desarrollo de juegos no se habla de project management, se habla de producción y de procesos productivos, entonces os voy a acercar un poco lo más básico para luego ya centrarme en la idea de mi videojuego. Y os voy a hablar de gestión de proyecto que hemos emprendido y sobre todo los básicos takeaways que espero que os sirvan de algo. Vale, entonces antes de comenzar quiero haceros un par de preguntas. Por ejemplo, ¿quién de vosotros tiene una consola de juegos en casa? Mira, no está mal. Un tercio de la sala más o menos. ¿Y quién ha jugado un videojuego esta semana en su consola? Hay dos valientes. Bueno, el demás no lo admite porque estamos entre semana, ¿no? ¿Y quién tiene un móvil, un smartphone? ¿Cómo puede ser? Todos. ¿Y quién tiene bajada una aplicación de juegos en su smartphone? Bueno, casi la misma cantidad de personas que tienen consola en casa son los gamers. Ok. ¿Y quién ha jugado esta semana? No sé, yendo a trabajo. Una persona ha jugado solamente en su móvil. 4, 5, vale. Perfecto. Bueno, no está tan mal. ¿Y quién conoce a este chico tan guapo? 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Todos los que habéis levantado la mano de jugar en la consola, jugar en móvil, estáis reconociendo la cara. Bueno, los que no lo conocéis, y si tenéis hijos de entre edad de 8 y 18 años, enseñadle la foto y os puesto lo que queráis que lo conocen. Él se llama Rubius, es el youtuber más grande de España, segundo youtuber más grande de habla hispana. Y él, con cada vídeo que sube, y sus vídeos consisten básicamente en grabar cómo juega videojuegos y hacer comentarios chistosos acerca de los mismos, pues acumula audiencia por ahí a final de Champions, con cada vídeo que sube. Es increíble. Él tiene tanto éxito por la industria de videojuegos y los nuevos títulos que entran al mercado, si pasan por sus manos, tienen unas cifras desorbitantes a nivel de descarga y beneficios. Bueno, industria de videojuegos móviles. Son normalmente juegos free to play, unos juegos que uno juega en el metro. ¿Qué impacto económico podría tener una cosa que tú descargas y juegas a la ligera? Ninguno, ¿verdad? Os voy a sorprender. Toda la industria total de videojuegos, no solo móviles, triplica la industria cinematográfica mundial. Entonces estamos ante un sector más grande de lo que es sector de entretenimiento y ocio. Y solo los móviles son más o menos unas cifras de nada, 35.000 millones de dólares de ingresos anuales, lo que más o menos equivale a todo Hollywood junto. Parece mucha tarta, parecen datos muy interesantes, ¿verdad? Pero ahora si pensamos, si comparamos esto con el mundo de consolas o de PCs que compiten obviamente entre sí,
Las consolas que manejan cifras parecidas, alrededor de 30.000 millones de ingresos al año, generan por cada título que sacan al mercado alrededor de 4 millones de dólares. Si lo comparamos con PCs, 28.000 millones de ingresos anuales versus 1,5 millones de retorno por título. Ahora, ¿cuánto pensáis que generan un título de videojuegos en móvil? Promediamente, obviamente, no todos lo generan. 1% de lo que genera la consola. Un solo por ciento. Pues podemos decir que hay mucha tarta, pero hay también muchos jugadores del mercado. Hay demasiadas bocas para dar de comer. Se realizó el año pasado un estudio entre 800 estudios que crean este tipo de contenidos y las respuestas que dieron en cuanto a sus ingresos son abrumadoras. 17% no generó nada de ingresos por sus juegos. 18%, vamos, una propina o una comida, ¿no? Al mes. 50% no llegó a pagar ni a la señora de limpieza mensualmente. Lo que significa que 20% restante se reparte, o sea, 20% de los estudios se reparten 80% de la tarta del mercado. Y esto en realidad se retorna a 1.000 títulos más top de los videojuegos para móviles. Es realidad cruda. En 2016 teníamos 800.000 videojuegos entre las plataformas de iOS y Android. Para compararlos, podemos hablar de esas cifras en torno de 1% de lo que tenemos en total de juegos disponibles en consola. Desequilibrio es obvio. Así que la industria de videojuegos móviles es un poquito más peculiar y no es comparable con el resto de la industria. El resto de la industria sí que se puede comparar con otros entornos creativos como mercado de Hollywood o creación cinematográfica. Bueno, eso significa que al día, todos los días, se lanzan 500 juegos que podéis descargar. Para aterrizaros estas cifras, más o menos un ejemplo que sabemos empírico en mi empresa, una semana posterior al lanzamiento de mi juego, en Google Play estaban ya disponibles 20 versiones que directa o indirectamente copiaban o utilizaban algunos assets de nuestro juego. Una semana. ¿Qué capacidad brutal de producción tenemos aquí? Estamos hablando de una sobrecapacidad. Los teams de 5 personas, no sé, un artista gráfico, desarrollador, diseñador de niveles, son capaces de producir un juego al día. Yo no digo que un juego más maravilloso del mundo, pero son capaces de producir un juego al día. De hecho, esos ejercicios en las incubadoras de videojuegos tienen propuesto eso, generar un juego por día, un juego por semana, un juego al mes, y al final llega un juego monetizable. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se propone esta aventura? Que la gente que podría trabajar en cualquier otra industria va y se dedica al desarrollo de videojuegos móviles que, acordando las cifras, tienes 80% de posibilidades de fracasar, pero gordo. Solo será la devoción, porque normalmente los que crean videojuegos son los que los consumen, son los gamers, personas dedicadas que aman a la industria por amor al arte. Pues no solo. Esto es un poco como lotería. Si entras bien, lo puedes petar, y si lo petas, las cifras están ahí. ¿Qué es lo que causa que pueden tener esta capacidad de desarrollar juegos tan rápido? Usan la misma metodología normalmente que es el desarrollo de software. Se trabaja normalmente con Scrum, pero obviamente un videojuego, sobre todo videojuego móvil, no es lo mismo que software, porque software no tiene lo que tienen ellos, no tiene rapidez de iteración. Detrás de software normalmente tenemos una inversión bastante gorda, tenemos ventas tal vez cerradas, tenemos apalabrados clientes que nos financian el proyecto. Aquí vamos en financiación por hitos. Creamos un prototipo de juego, un vertical slide, y si nos gusta, obtenemos otra fase de financiación, y si no, lo desechamos, no pasa nada, volvamos a la casilla de salida y comenzamos otra vez. Y sobre todo, ¿cuál es otra diferencia entre software y videojuegos? Pues lo que os decía más o menos, hablamos aquí de producto creativo, no es un producto con product owner cuyo mayor, digamos, objetivo es
velar por que el software funcione y se basa en criterios de funcionalidad. No, aquí tenemos más que Product Owner, un director creativo que si es bueno, te garantiza el éxito en el estudio y si es malo, pues el juego no lo va a patar y va a los 80% de los que nunca lo van a lograr. Os voy a dar un ejemplo de cómo se crea esta idea creativa y cómo se la desglosa para poder ya ir manejarla en paquetes de pequeñas iteraciones. Aquí quiero usar el ejemplo de un Agile Coach para industria bastante reconocido, Clinton Keith. El ejemplo no está cogido de su libro, pero sí que quiero recomendároslo, es Agile Game Development with Scrum. Y ejemplo consiste, bueno, básicamente nuestro director creativo tiene esta idea, dice, mira, yo como prófugo de justicia, lo que quiero es huir de policía que me persigue, no chocar con otros coches y poder, conducir mi Mini Cooper sin destrozarme. ¿Y cómo vamos a lograr que este juego se produzca? Pues básicamente, igual como en Scrum, podemos dividirlo en pequeñas unidades, o sea, unidades más grandes que serían las épicas, y tener las iteraciones sobre estas épicas, añadiendo cada vez nuevo objetivo. Si nos centremos en el primero, aquí que al final de este sprint queremos llegar a tener algo muy básico, poder arrancar nuestra máquina, tener primer boceto de lo que es plano de la ciudad. Voy a hacer primer experimento con policía que me persigue, pero todavía no va a ser un coche en condiciones. El Ghost es una especie de programación de algo que todavía no es visible, pero tu coche ya se está comportando como si hubiera sido perseguido. Y el tráfico, obviamente, en principio van a ser simplemente los cubículos sin forma ninguna. Y luego voy a programar, voy a hacer experimentos para programar los triggers. Trigger es algo que desencadena aparición de un evento en el juego. Si imaginamos que pantalla del móvil o pantalla de la consola es lineal, en el momento cuando tú pasas cierta línea, salta el evento que queremos programar. Y bien, en videojuegos, tal como estoy diciendo, después de esta primera iteración, podemos desechar el proyecto y seguir adelante. Pero de todos modos tenemos que pasar estas por lo menos para llegar a lo que es vertical slice y tener claro si el juego va a funcionar o no. Y con esto ya podemos ir pidiendo otra fase de financiación. Bueno, dicho todo esto, tengo que decir que mi juego no seguía esto para nada. Ahora os explico por qué. Os voy a hablar ahora de la idea de negocio detrás del juego. Entonces, la idea de negocio era básicamente copiar lo que ha hecho este chico. Este chico no sé si lo reconocéis también. Bueno, me imagino que no. Es PewDiePie, es el youtuber más grande de la historia. En su momento llegaba a acumular 80 millones de suscriptores que veían sus vídeos con frecuencia. Entonces, él sacó su videojuego, que lo llamó Legend of the Profist, y ya con primer vídeo, no sé si lo veis, logró acumular 7.500.000 visitas, lo que se tradujo ya en primer día en $100.000 de descarga, de retorno. Su juego rompía un poco lo que es la tendencia del mercado y era un juego premium, se adquiría por $5. Y el juego básicamente es su avatar, él avanza por sus mundos tan alegremente, tú haces esos challenges que le gustan a él y esta es la idea del juego. Entonces nosotros íbamos a petar, pero más. Porque pensamos, si un PewDiePie lo puede hacer, ¿qué pueden hacer todos sus youtubers que hablan español? Pero todos, los queríamos todos en nuestro juego, con las mayores audiencias. Y si además de personalizar los gráficos para que la gente que está enganchada a su canal le reconozca los elementos, ¿qué pasa si metemos a propio youtuber en el juego? Ellos, como os comentaba, hacen gameplays, ¿no? O sea, se graban jugando videojuego. Entonces, ¿qué pasa si metemos el gameplay dentro del gameplay? Bueno, un poco raro, ¿no? Pero os voy a presentar ahora el trailer para que os hagáis una idea de qué estoy hablando. No sé si podrías activar. Aquí es otro riesgo, pero ya lo tenemos controlado. Tenemos un workaround aquí de simplemente abrirlo con Google Chrome. No es este, no. El otro, al lado. No, tienes que entrar en Google Chrome. Sí.
Es este aquí. Eso es un trailer para que os simplemente hagáis una idea de qué es lo que... ¡Wow! Saborea mucho el cero. Sí, no, eso no. Bueno, estas caritas, ya podemos volver a la presentación, estas caritas que aparecían aquí son los play clips, es el concepto innovador que hemos introducido. Y esto iba a... Muy buenas, casters, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a Diablo 3, que me ha Esto dado sí que no por lo querer teníamos jugarlo ahora que previsto, tengo el ordenador totalmente. nuevo. Es que, madre mía, los efectos, ¿cómo se ven? Es que se Que lo ve que pasa es que es YouTube que- tiende a hacer autoplay, así que perdonadnos. En el siguiente, que ya tenemos otra vez otro vídeo en otro momento, lo vamos a tener controlado ya. Vale, entonces, ¿por qué YouTube no iba a seguir la idea de desarrollo normal de los videojuegos? Pues porque no era un proyecto de desarrollo de producto, era un proyecto de proyecto estratégico, prueba de concepto de estos play clips. Probamos el mercado español, que no es un mercado más idóneo, tal vez para probar cosas en videojuegos, y pensamos, si lo petamos aquí, lo llevamos a todos los mercados. Un mercado grande, por supuesto, Estados Unidos o Japón. Ahí las cifras de negocio podrían ser totalmente distintas. Entonces, como prueba de concepto, nosotros no queríamos limitarnos demasiado. Básicamente hemos dicho, todos los youtubers con quienes podríamos cerrar contratos durante la duración del proyecto, bienvenidos. Entonces, no teníamos alcance limitado. Si tuviéramos más youtubers dentro de la aplicación, mucho mejor. Tampoco porque estamos en fase de inversión, somos una startup, así que no limitamos los costes. Más youtubers mejor, obviamente va a costar más caro producirlo. Única restricción que sí que estábamos considerando era time to market, porque era muy importante para nosotros salir el 13 de octubre a la vuelta del colegio, que es normalmente época muy buena para lanzar juegos. Bueno, entonces, esta triple restricción no era demasiado restringida, o sea, Triángulo se quedaba un poco raro, básicamente se más parecía a este, porque nadie sabe cómo iba a acabar. Dicho eso, os quiero volver a mostrar un vídeo antes de que pasemos a lo que decía propio alcance y manejo de todo el proyecto, porque quiero enseñaros, o sea, quiero que os familiaricéis más con el juego, y quién mejor lo podría hacer que propio chico guapo nuestro, Rubius, que nos va a hablar de nuestro juego. Es este, ya podemos darle play. Pero entonces podemos hacer pantalla. Sí. Yo soy el señor que hay ahí detrás, me parezco bastante, ¿no? O sea, tengo un poco de cara de violador, pero eso siempre está bien. Pero bueno, me voy a quedar un mes y vamos a ir cagando hostias, ¿vale? Yo siempre suelo ir con el turbo apretado porque te suele dar bastante... No sé cómo transporta aquí, o sea, tampoco es tan difícil, ¿no? Gracias, Rubius. Gracias por tus ánimos. Vale, a lo mejor es mejor no usar el turbo en este mapa. Vamos a ir normales, ¿vale? A ver, vamos a tener un poco de cuidado. Cuidado, y a ver si ahora llegamos... ¡Oh! Dios, eso me ha hecho daño. Vale, acabáis de ver que hemos coleccionado 5 limones 4K. O sea, esto es un detallito que hemos metido, que en vez de coleccionar, yo qué sé, monedas o cualquier otra cosa, coleccionas limones 4K y cuando coleccionas muchos puedes desbloquear más skins, más vehículos, más armas, algo que ahora os enseñaré, no os preocupéis. Pero a ver. Bueno, vamos a dejar en paz. Hablaba de limones 4K, o sea, eso es algo que salió exactamente una semana antes del lanzamiento, que él subió un vídeo donde promocionaba algunos juegos y sorteaba los códigos de consolas con los limones normales, y era un chiste que él tenía con su audiencia. Entonces lo metimos en un último momento porque queríamos crear este engagement con su audiencia para que reconozcan cosas o sus chistes dentro del propio mundo del videojuego. No sé si, espero que no os costó mucho esquizofrénico captar el mensaje. Él, obviamente, aquí era el play clip y aquí era su cara comentando su propio gameplay, o sea, un poco demasiado espejismo. Vale, entonces, ¿cómo lidiar con la primera no restricción, no alcance? Que no lo tenemos cerrado, lo tenemos abierto, estamos desarrollando el proyecto, ¿y qué?
Es bastante ingestionable, o sea, puede parecer bastante ingestionable. Pero yo como buena PMP digo, mira, sin EDT no me voy a ningún lado, aunque me cueste la vida, aunque lo tenga que cambiar. No es demasiado ágil tal vez hacer una EDT, no bebe de Scrum, pero yo sin eso no podía dar un paso. Entonces, para poder manejarlo de alguna manera, he dividido esta EDT en lo que es común para toda la aplicación y lo que serían los mini proyectos. Mini proyectos, es decir, una personalización de cada juego por youtuber, de manera de que si me ampliaba el alcance de número 1, no afectase a otros paquetes de trabajo. Porque vamos a tener la misma música, diseño de niveles compartía módulos, ahora os explico, y obviamente desarrollo lo teníamos cerrado porque sabíamos que queríamos lanzar en ambas plataformas. Entonces, para explicaros un poco, ¿en qué consistía esta personalización? ¿Y cómo estábamos nosotros produciendo todas esas fases de proyecto? Pues en principio teníamos un guión, y este guión lo creaban propios youtubers, o le ayudábamos, dependiendo un poco cómo nuestro stakeholder quería participar, qué tal de cerca quería participar en el proyecto. O se tomaba requisitos, o directamente él los daba o los imponía. Entonces se creaba un guión de alto nivel, youtuber lo aceptaba, y luego teníamos nuestro briefing con Arte para que Arte pueda dibujar todo lo que youtuber quiere, básicamente. Todos los juegos iban a compartir el gameplay genérico. Manejamos el coche, el propio jugador es quien maneja el coche, y el youtuber está ahí detrás con las armas disparando a los enemigos cuando aparecen. Esto iban a compartir todos los juegos. Ahora, ¿qué historia iba detrás? Esto era totalmente personalizable. Entonces, Arte producía los assets gráficos, dibujaba lo que buenamente podía, y al final se grababa el gameplay bruto con esto, se lo mandaba a youtuber, y youtuber reaccionaba a estos eventos del juego que teníamos guionizados y nos mandaba sus reacciones de vuelta. Entonces, ahí acababa el trabajo de personalización. Luego teníamos que desarrollar una música y, obviamente, hacer los niveles del juego. Y bien, os adelanto resultados. No os voy a tener en esta incógnita de, al final, cuántos youtubers teníamos en nuestra aplicación. Pues eran 32, ¿vale? 32 youtubers dentro de la misma app, bajabas una aplicación, primer youtuber era gratis y por cada siguiente se pagaba. Por juego de cada siguiente se pagaba adicionalmente. Creamos 2.200 assets de arte. Hemos diseñado 960 niveles. Y hemos grabado, recortado más o menos cerca de 5.000 clips de vídeo. Es bastante impresionante. Lo hemos hecho todo en 3 meses. Con este fantástico team, como veis, somos nosotros el día de nuestro lanzamiento, cuando todavía pensábamos que lo vamos a petar y que vamos a cambiar la historia de la industria para siempre. O sea, yo creo que es el día más bonito para cada equipo lanzar su producto. Bueno, estas personas magníficas eran 14 artistas. O sea, cuando digo artistas, todos eran artistas, perdona, que si me escuchan me machacan. Artistas gráficos, ¿vale? 4 guionistas, un músico, 4 diseñadores de niveles, 5 videoeditores, 5 desarrolladores, 2 chicos de QA, en total 35 personas, de los cuales 23 perfiles artísticos y un project manager. A ver, artistas son freelancers. No, ahí en plan trabajo en equipo no lo manejan demasiado. No es muy gestionable trabajar con 23 personas que de repente vienen un día y dicen, vale, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que prepararnos bastante bien. Os voy a contar ahora por equipos, ¿vale? Vamos a comenzar con arte. Los artistas, o sea, nosotros calculábamos que para llegar a nuestro time to market necesitábamos, en principio, producir por lo menos 3 juegos a la semana. Personalizaciones de 3 juegos por la semana. Entonces, hemos dividido trabajo en 4 verticales. Uno que dibujaba los enemigos, otro que dibujaba los enemigos más grandes, que son al final de cada mundo, son más complicados para matar. Bueno, luego los fondos y esos assets que te crean ilusión de que el coche efectivamente se mueve. Y luego ya propios coches, entre otros. Entonces, cada vertical contaba con 3 especialistas.
y teníamos en total 2 artistas divididos en 3 teams, y aparte de eso teníamos un artista dedicado a experiencia de usuario y diseño de los menús y otro que estaba todo el tiempo en contacto, no directo, pero en contacto con nuestro stakeholder principal, mostrando su avatar, porque obviamente si tenían pegas a algo es porque en la nariz no tal, pues lo tenían que dibujar y redibujar y hacer las maquetas para, conforme arte se creaba, para que puedan dar feedback si les gusta o no, porque uno de los riesgos que detectamos de que qué pasa si estamos por salir y al youtuber no le gusta su arte. A ver, con todo invertido, ¿no? Entonces, nuestros artistas tenían básicamente un backlog de trabajo ya estipulado, así que podíamos tranquilamente permitirnos el lujo de trabajar con una metodología más reglada, que es Scrum. Hemos optado por sprints semanales y ya está. Ya no hay más nada común de lo que podríamos decir de la metodología Scrum, porque todas esas ceremonias las hemos obviado. No hacíamos groomings, hacíamos briefings en plan, ok, tienes una semana para dibujar todo esto, ¿vale? No le preguntábamos cuánto vas a tardar. Más bien, en estos briefings, el artista decía, mira, pero esto está complicado, esto es muy difícil de dibujarlo en 2 horas. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Se cambiaba, requisitos volvían a youtuber mientras que se ponían con dibujar con lo que podían. Entonces, tiempos eran impuestos y teníamos que balancear mucho calidad versus rapidez, porque con artistas, o sea, ningún artista está contento con su trabajo. Si le das 4 horas, va a dibujar lo mismo que dibujaría en 1 hora y media. Sino que en esta diferencia, que él ve la diferencia entre el dibujo de 4 horas y tú no lo ves. ¡Ay! He apagado la presentación. Bueno, no. Bueno, calidad versus tiempo, lo balanceábamos. Lo bueno, podríamos contar con la curva de aprendizaje, porque no es lo mismo dibujar por primera vez un vehículo en unas métricas o unas medidas muy estrictas que dibujarlo por 20ª vez, no es lo mismo. Y aparte de eso, ya dibujando por 20ª vez un vehículo sería una tontería total dibujarlo desde cero. O sea, cogíamos ya básicamente los vehículos ya dibujados y le cambiamos un poco color, añadiendo llamas, añadiendo cosas que pedían. Entonces podíamos reutilizar los gráficos también. Y simplificar los procesos. Porque nosotros ventaja que teníamos es que cuando comenzó el proyecto ya tenía toda la parte de preproducción artística cerrada. Teníamos guías de los assets, cómo hay que dibujarlos, cuántas sombras tienen que tener, qué línea, qué grosor de línea, etc. Esto no se creaba sobre la marcha, lo teníamos hecho. Entonces, si veíamos que algún proceso de dibujo o un método era más complejo y nos llevaba demasiado tiempo, pues fuera el método, ya está. Se reinventa para reducirlo. Entonces, esto sí que nos ayudó mucho porque al final, efectivamente, como esperábamos, nos entraron más contratos con youtubers en parte final del proyecto y en lugar de 3 a la semana teníamos que producir 5, que básicamente significaba 1 youtuber y medio por cada equipo. Bueno, Playclips, los videoeditores, no tenían nada fácil. Esto era bastante ingestionable. ¿Por qué era tan ingestionable? Pues por esos chicos que tenemos dentro de nuestra, y chicas, perdona, dentro de nuestra aplicación. Son estrellas, son personas con agenda muy ocupada. Y obviamente firman contrato contigo, pero tú luego le dices que tiene que ver el gameplay, que dura 1 hora, y reaccionar y repetirlo. O sea, no eran demasiado colaboradores, algunos. Entonces, los videoeditores, ¿qué podrían hacer contra eso? Pues nada, no se podía manejar a los youtubers. Nosotros no los manejábamos de manera directa, lo hacíamos a través de los account managers, así que un poco más difícil todavía la interacción, porque teníamos por el medio una persona que tenía que contactar con ellos. Y como no podíamos racionalizar este trabajo, optamos por Kanban. O sea, trabajo que entraba, trabajo que salía, según priorización que se le daba a las tareas de work in progress. Eran picos de trabajo incontrolables, entonces lo único que podíamos hacer es manejarlo de esta manera. Producir los videoclips de un youtuber nos llevaba dos jornadas de un videoeditor. Y otro reto era que este equipo era último en la cadena. Comenzamos con guión, pasamos por arte, mientras tanto desarrolladores de niveles trabajaban lo suyo y los desarrolladores, o sea, programadores también, pero hasta que último playclip no estaba subido en servidor y no saltaba en el juego no salía.
Entonces, trabajaban siempre contra el reloj. Y no teníamos a nuestro favor la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tiempos eran tiempos transcurridos, lo que llevaba la subida de los vídeos, lo que llevaba la conversión de los archivos o de formatos. Esto llevaba su tiempo. Entonces, era bastante difícil para ellos. Y también, la otra cosa, que la calidad era externa, no dependía de nosotros. Si YouTuber grababa mal el vídeo, tenía que repetirlo. Así que era bastante bonito trabajar con esto. Bueno, al final, ¿cómo nos apañamos? Nos apañamos con mejorar el RAM y mejores discos externos, que comprarlos más a la vez para almacenar todo el material y reducir los tiempos transcurridos. Bueno, diseño de niveles. Creo que el diseño de niveles era el mayor reto de todos. ¿Por qué? Por la importancia de este tipo de trabajo que hacía este equipo. ¿Por qué? Porque si un videojuego tiene un arte precioso y un concepto innovador que te va a entretener por 5 minutos y sacarte risa de vez en cuando, si el juego no mola, no te vicia, no vas a volver a jugarlo. No vas a hacer compra dentro de la aplicación. La monetización va a ser nula. Y tu ROI también. Entonces, era muy importante hacerlo bien. Pero ¿cómo puedes hacer algo bien que ni siquiera sabes cuánta de estas unidades de hacerlo bien tienes que tener? No tenemos alcance cerrado. No sabemos cuántos youtubers tendremos, cuántos juegos. ¿Cómo vamos a saber cuántos niveles necesitamos? Era bastante difícil. Era otra cosa que a mí se me antojaba muy ingestionable cuando hacíamos este proyecto. Solución. Establecemos un hito hasta el cual estábamos centrados en producir los módulos. Módulos son pequeñas unidades de la cual, si tú las unes, compones un nivel. Un módulo puede durar, por ejemplo, 5 segundos, 20 segundos y un nivel 3 minutos. Entonces, teníamos claro qué tipo de gameplay genérico queríamos, ¿no? Queríamos manejar el coche. Queríamos que el coche choque con algo, que lo aplaste, que lo catapulte, que uno se muera en lava. Eran nuestros obstáculos, nuestros módulos dinámicos. Queríamos, lo más, obviamente, molón en el videojuego es que puedes disparar a todo el mundo de manera indiscriminada, sin sangre, porque era PG-12. O sea, era una restricción para la edad de 12 años. Y, por supuesto, el mayor reto al final de cada nivel es matar a este bicharraco grande que te persigue. Y es muy difícil de matarlo. Entonces, teníamos claro que es lo que queríamos, pero no sabíamos cuánto de esto queríamos. Entonces, con llegar a un hito, estamos produciendo muchísimo. Y luego, ya cuando llegamos a este hito, comenzamos a la parte más creativa de todas. Cómo componerlos en un nivel. Y ahora, ¿cómo vamos a saber que estamos produciendo buen nivel, que tenemos buen nivel? ¿Cuál es la calidad aquí que se aplica? Ni siquiera hablamos de calidad. Hablamos de una palabra que no está registrada en diccionario, de la palabra molonidad. Y yo me preguntaba, perfecto, pero ¿con qué KPI lo medimos? ¿Con qué KPI se mide la molonidad? Bueno, nos inventamos uno. ¿Por qué no? Como habéis visto a Rubius jugar, él murió 2 veces en lo mismo. Si muriera tercera, se hubiera cabreado. Entonces, nuestro KPI era reducir la cantidad de muertes que te frustran y te queman y aumentar la cantidad de muertes que te dan risa, que son troleos, que son tontas, que son divertidas, que son espectaculares porque algo te ha aplastado y vamos, si tu esqueleto está ahí fluyendo por la lava. Entonces, no queríamos quemar jugador. Era muy importante de que pueda aprender de sus 2 primeras muertes. Y haciendo bien esta KPI, pensábamos que íbamos a acertar. Y al final, acertamos. A nivel de producto, el juego fue un exitazo, vamos. ¿Por qué lo digo? Porque tengo KPIs detrás. Teníamos hasta la fecha 3 millones de descargas y 12 millones de sesiones de juego. ¿Qué significa eso? Que cada jugador promediamente, obviamente, jugó 4 veces. Abrió la aplicación y jugó 4 veces. Volvemos a los datos iniciales. 500 juegos que se lanzan al día. Si tú vuelves a jugar mi juego 4 veces y tiempo de sesión medio de 12 minutos, yo creo que estás enganchado. Que hemos hecho buen trabajo, por lo menos con el diseño de niveles. Bueno, seguimos teniendo miles de descargas al día. No es obviamente un boom como lo teníamos la primera semana. Y lo que muy importante, tenemos este éxito reflejado en YouTube.
Primero, obviamente, nuestros youtubers que participaban en el proyecto subieron el vídeo de juego para promocionarlo, pero luego los más pequeños y medianos comenzaron a copiarlo y al final acumulamos a cerca de 23 millones de views y se siguen subiendo los vídeos. Entonces, sí, a nivel de expectativas de producto se cumplió. Entonces, ¿qué podríamos decir a nivel de gestión de proyectos de las lecciones aprendidas? Pues sobre todo, en entornos creativos tú también tienes que ser creativo. Yo no lo veía viable poder manejar equipos de tan distinta índole con la misma metodología. Entonces yo las adapté a ellos. Como cada equipo tenía sus propias necesidades y peculiaridades, pues elegimos uno u otro. Pero lo más importante es poder saber y comunicar a los equipos qué es lo que tienen que hacer a nivel de proyecto, no solamente en su burbuja de trabajo diario, sobre todo bajo presión y contrarreloj. Con EDT se comunicaba bastante bien. Y sobre todo, tú como project manager no te desvías, no te pierdes. Ves qué es lo que tienes que entregar. Yo soy muy fan parece ser de la EDT, pero es verdad, me ayudó muchísimo. Y por supuesto, todos sus equipos, por muy variables que sean, por muy variados que sean, por muy distintos que sean, es muy importante que tengan la parte de preproducción pensada, hecha, planificada, todos sus flujos y procesos en su lugar. Porque cuando entran a trabajar, ya entran a matar. Podemos aumentar velocidad. Y por supuesto, aunque no tengas KPIs y te los inventas, no hay que dejar de medir. Hay que siempre medir. ¿Por qué? Porque en principio, en la primera iteración o en segunda iteración, estos datos no van a tener ningún tipo de comparación entre sí, pero en la tercera, a la cuarta, vas a encontrar patrones. Encontrando patrones, puedes optimizar. Gracias a lo que mides, procesos, flujos o, no sé, minimizar riesgos. Yo midiendo ya sabía que a mi equipo podía soportar a partir de cierto momento aumentar la carga de trabajo. Me odian por eso, pero lo hicieron muy bien. Y por supuesto, adáptate a los cambios con lo que puedas buenamente. Si un equipo será compra de mejores discos externos, si en el segundo equipo aprovechar la curva de aprendizaje, pues agárrate a eso. Uy, otra vez, perdona. Y por supuesto, nuestro rol como Project Manager, sobre todo en entornos creativos donde trabajo en equipo no está tan todavía, no sé, compenetrado, si no comunicamos bien, nos topamos con la situación que en un equipo hace una cosa y totalmente fastidia el trabajo del otro equipo. Un ejemplo de día a día. Los desarrolladores subían nueva versión de aplicación y artistas no podían subir los gráficos porque si no petaba todo. Entonces había que comunicarlo bien y tenerlo controlado porque no importa que tú mandes email, no subáis nada. O sea, tú tienes que ir y decir a cada uno por separado, porque normalmente nadie no te va a prestar la atención y tienes que controlar estos canales de comunicación, porque equipos tienden a encerrarse en sus burbujas, algunos equipos se autogestionan, incluso como los desarrolladores, pero si toman decisiones que tú no estás al tanto, pueden afectar a otros entregables. Y por supuesto, lección aprendida más importante, o sea, hay que dejar en paz a la gente que toca código. No se puede imponer los tiempos. Todo lo que he dicho que vale para otros equipos, aquí no vale. O sea, puedes tener un diseño de niveles más enganchador del mundo, un arte espectacular, pero si el videojuego móvil ocupa 1 giga, nadie lo va a bajar. Y si se rompe en momento de descarga, no se da segunda oportunidad. Se lanzan 500 videojuegos al día. La competitividad es brutal. Tienes que tener un producto fino, hasta la última gota de kilobytes. Entonces, a los desarrolladores se les deja en paz. Además, que controlan perfectamente el Scrum normalmente y se autogestionan. Bueno, esto a nivel de Project Management. Y a nivel de negocio hemos aprendido muchísimo. Una lección aprendida muy importante. No agotes tu financiación antes de lanzar. ¿Por qué? Porque no vas a tener dinero, tiempo, recursos y posibilidades de iterar. Y producto tuyo, puedes tener todas las opiniones del mundo sobre lo inadecuado que es, o imperfecto, o interminado. Pero si tú no lo sacas al mercado, no vas a poder saber qué feedback realmente recibe tu producto.
no lo puedes prever todo. Nosotros última semana me acuerdo que estábamos hasta las tantas de la noche porque hemos descubierto que unas balas que dispara enemigo se ven mal, así que nos pusimos a colorearlos de otro color, cambiándole tamaño, o sea, una cosa horrible, porque hemos dicho, mira, no, esto hace ruido, esto nos va a fastidiar. Y no, nadie se fijó en eso, pero claro, hemos descuidado, por otro lado, no hemos tenido en cuenta la facilidad con la cual van a entrar y robarnos el código, básicamente. Esto no lo teníamos previsto. Y por supuesto, no podemos opinar si nuestro producto es bueno o no. No podemos ser como artistas que son como padres y madres de su producto creativo y dicen, no está terminado, no está perfecto, yo necesito que esté ahí. No, el mercado va a apreciar lo que va a apreciar. Y en nuestro caso, no apreció la personalización de los youtubers. Se fijó en el precio, porque estábamos al final en un mercado acostumbrado a free to play y hemos metido el producto premium. Y toda la personalización y todo jijijaja con los youtubers, pues, no valen. Si hubiéramos lanzado más temprano, nos hubiéramos dado cuenta de eso. Nos hubiéramos ahorrado a lo mejor unas ciertas desventajas económicas y tendríamos un rol mejor. Que no era malo, pero podría ser mejor, podría ser más escalable. Pues, por mi parte, ya está. No sé si tenéis algunas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta acerca de esta presentación tan molona? ¿Con qué KPI? ¿Era molona? Sí. El micrófono, por favor, para Charo. Cuando has dicho, hola, bueno, excelente ponencia, gracias por compartir tu experiencia y caso de éxito, en principio. Cuando has dicho con los equipos que tenías que controlar bastante bien la comunicación, ¿cuáles eran los métodos y las herramientas que empleaste? Usábamos a diario normalmente Skype. Eran grupos de Skype donde yo era siempre en plan, no hablo, pero estoy y lo veo. Y luego cuando detectaba que podría haber algún tipo de decisiones o unilaterales de un equipo que afectaban al otro, canal presencial. Yo creo que no hay nada mejor, más ágil y más rápido. O sea, interacciones son más importantes sobre procesos, yo creo. O sea, un poco de manifiesto Agile ahí meto, pero es verdad, es verdad. Gracias. Usaríamos también Slack, pero no teníamos tiempo de setarlo bien cuando comenzó el proyecto. Por allí, si le podéis acercar el micrófono a Patricia. Con respecto a las lecciones aprendidas, me gustaría saber cómo llegaste al proceso de hay que dejar en paz a los desarrolladores, por favor, porque me gustaría saber esas tortas que te has pegado y cómo llegaste a esa conclusión. Básicamente, primera semana del proyecto. Era una de las iteraciones que nosotros subíamos a diario en algún momento dado, cuando ya llegamos a Vertical Slice, cuando ya teníamos primer youtuber acabado con los niveles más o menos en marcha, comenzamos a subir las versiones todos los días. Entonces, yo decía, no, yo necesito esta APK rápido para enseñársela a los youtubers, que es el youtuber más importante, Rubius, que tiene que ver el juego, porque si no lo ve, no se va a meter en el proyecto. Pues, claro, lo mandamos a APK y ¿qué pasa? Que no funcionó. Y me decían, sí, no tenemos todavía este proceso que automatiza las APKs terminado. No importa, tú sácamelo, que yo lo necesito. Y claro, y era una vergüenza ante un chico que tiene 5 minutos para ti, 20 millones de suscriptores y hace contratos todos los días, bueno, que le valen millones de euros por eso, ay, no se abre. Pues sí, me cayó una bronca con el jefe, obviamente, y luego con desarrolladores, mira, no, lo que tú me digas que funcione. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, Paco. Sí, hay una pregunta desde el webinar. Nos dice Jaime Marcelo que no le queda claro cómo se generan los beneficios. ¿Los juegos son freemium? ¿Tienen KPI financieros? ¿Market share? Lo que es normalmente la industria, toda la industria tiende a juegos free to play con microtransacciones dentro de la aplicación
que básicamente puedes tú adquirir las monedas. Si nuestro juego hubiera sido free to play desde el primer momento, los limones 4K lo hubiéramos vendido aparte, para que la gente pueda sortear sus nuevas skins, por ejemplo, o hubiéramos desbloqueado más niveles con un pago dentro. Nuestro juego, en principio, era premium, y cuando vimos que el feedback en relación al precio no era correcto, hemos cambiado 2 semanas después, perdona, a modalidad freemium. ¿Qué significa eso? Que teníamos primeros 6 mundos de cada, perdón, primer mundo de cada, primeros 6 niveles de cada youtuber gratis. Aplicación se bajaba gratis, pero si ya querías seguir jugando a partir del nivel 7 hasta el nivel 30, tenías que ya abonar 1,99 €, creo. Así que en principio lanzamos con premium, igual que PewDiePie, con precio cerrado, pero el mercado de videojuegos móviles no está acostumbrado a esta modalidad. Esto lo puedes hacer con consola, lo puedes hacer con PC, pero no con juegos free to play. Perdón, con juegos para móviles. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, Susana, lo has petado. Muchas gracias, Susana. Bueno, vamos con las conclusiones. Aún nos queda una intervención, pero voy a contar algo primero. Llegados a este punto, siempre pregunto si tenéis alguna pregunta o comentario que hacer con respecto al capítulo, al PMI, etcétera. Si alguien la tiene, puede hacerla e interrumpirme cuando quiera. Y siempre comento que buscamos ponentes, voluntarios, gente que quiera presentar aquí. Estáis invitados. Pues somos 1.774 socios, tenemos 28 patrocinadores, 15 empresas colaboradoras y 6 capítulos aliados. Y ahora es el momento de los aplausos para los nuevos PVPs. Esos son, por favor, que se pongan en pie, que les vamos a dar un aplauso. También tenemos otro para los nuevos socios, así que se pongan en pie también, por favor. Hoy me han hecho falta 2 pantallas, había mucha gente. Está bien. Bueno, voy a hablar un poquito de los números, pero muy deprisa. A nivel global, el número de PMI se está creciendo en un 2,79% y el número de PMPs en un 8,40%. Esto es en todo el globo. En España decrece el número de PMIs y crece en un 11,79% el número de PMPs. Ahora voy a dar paso a Beatriz. Que es el programa de mentoring. Sí, derecha paso. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Paso yo. Bueno, hola, buenas tardes. Después de estas 2 magníficas ponencias, yo os vengo a hablar de manera muy rápida acerca del programa de mentoring que se desarrolla aquí en el capítulo de Madrid. El capítulo, uno de sus objetivos es que los socios adscritos a él eleven sus competencias, tanto habilidades blandas como habilidades duras, y así conseguir que aumenten su desempeño en la dirección de proyectos. Por ello, ha lanzado esta iniciativa, que ya lleva desde el 2016, en la cual lo que hacemos es que asignamos, bueno, aquellos socios que tienen la necesidad de tener un guía o un apoyo para poder elaborar su plan de acción y conseguir sus objetivos, a través de este programa, el programa de mentoring, se le asigna un mentor para eso, para que le apoye y que le guíe. Entonces, es un programa a través del cual, perdón, pensé que no tiene puncel. Vale. Dura 4 meses, entonces durante estos 4 meses lo que se hace es eso, ayudarle. Evidentemente estos objetivos que se plantea la persona son a corto,
a medio y a largo plazo. Por lo tanto, durante esos 4 meses es fácil conseguir los que son a corto, pero ya a medio y a largo plazo lo que se hace es desarrollar esa planificación para poderlos conseguir. Durante todo este programa, todos los participantes es de manera voluntaria y además toda la documentación, información que se genera es totalmente confidencial. Y la dedicación que hemos estimado por las referencias de los programas anteriores es de 6 a 8 horas mensuales. Aquí se la distribuyen las 2 personas como consideran. Empiezan a trabajar juntas, ellos son los que determinan tanto la vía, la frecuencia y el método de comunicación, por lo tanto es una estimación de 6 a 8 horas mensuales. Y puesto que ellos determinan esa metodología de trabajo, no existe limitación geográfica, por lo tanto no hace falta residir en Madrid para poder participar en el programa. Y puesto que estáis participando, colaborando para el programa, podéis reportar también PDUs. En qué momento nos encontramos del programa de mentoring, como mencioné, se relanzó en 2016. Se desarrolla por ediciones y actualmente nos encontramos en el lanzamiento de la 3ª edición. Como podéis ver por el gráfico y por los números, hemos aumentado, pero hemos aumentado de manera interna como externa. Es decir, de manera interna tenemos una incorporación nueva para esta nueva edición, para Lola Jurado, que junto a Raquel García, Juan José Noguera, Carlos Paricio y yo, Beatriz Hierro, vamos a relanzar esta nueva edición. Destacar que tanto Carlos Paricio como Lola Jurado fueron mentores en ediciones anteriores y han decidido pasarse al otro lado para seguir aportando valor a este programa. Y de manera externa, un 41% ha sido el aumento de participantes. De momento estamos expectantes los compañeros y yo en cuanto a ver qué va a pasar en esta 3ª edición. En cuanto a qué es realmente o cuál es la metodología del propio programa, se desarrolla en fases. La primera fase es la descripción, que es en la que nos encontramos ahora. Después lo que hacemos es una reunión, una sesión de lanzamiento. Estas fotografías que podéis ver pertenecen a la última que hicimos, en la que se desarrolla una serie de dinámicas con el fin de conocernos mucho mejor y también así nosotros, el equipo, saber mejor si hay feeling entre nuestras propuestas que tenemos de mentor y mentorizado para hacer las parejas. Posteriormente ya empieza el kick-off, presentamos a las 2 personas, al mentor y mentorizado, y comienzan a trabajar durante esos 4 meses. Y durante esos 4 meses la labor nuestra como gestores del programa es de apoyo y sobre todo de recibir toda la información que nos van dando y así ir haciendo seguimiento y control de ese trabajo de estas 2 personas. Y finalmente, bueno, tenemos una reunión final en la cual hacemos una retrospectiva para valorar cómo ha ido todo el programa. Y aparte de esa retrospectiva, también lanzamos una serie de encuestas en las que podéis ver los resultados. En esta última encuesta les dimos a valorar tanto el proceso de incorporación como la información y apoyo por parte nuestra del equipo del trabajo, el beneficio que les había aportado y también si el programa había cumplido sus objetivos. Las valoraciones son bastante positivas, se oscilan entre un 7,1 y un 8,1. Y quizás alguno de los que estáis aquí os preguntaréis qué tipo de objetivos son los que han conseguido esos mentorizados. Los hemos agrupado y se encasillan en personas que han mejorado en habilidades de dirección de proyectos, en habilidades también en cuanto a soft skills y también personas que han mejorado su puesto profesional, ya sean personas que estaban buscando trabajo o que tenían, pero bueno, querían cambiarse o querían ascender. Y en esa última reunión, por parte de los participantes, nos propusieron ciertas mejoras. Las escuchamos, las valoramos y ahora ya hemos lanzado una de ellas. Actualmente desde el programa estamos buscando profesionales que quieran impartir pequeñas píldoras formativas a los participantes, tanto los que sean para esta 3ª edición como para los anteriores. Estamos abiertos a cualquier propuesta. De momento lo que sí que tenemos claro es que estas píldoras se impartirían en formato webinar. La duración no la tenemos determinada, pueden ser de 10, 20, 30 minutos, lo que consideréis. Como os comento, estamos abiertos a propuestas. La forma de poder solicitar o aplicar a esta vacante está en la página web a través de la plataforma VRMS, en la que podéis aplicar. Y como va a estar abierta hasta abril, puesto que según vayamos recibiendo propuestas, que ya hemos recibido algunas, las iremos valorando y estudiando para ver en qué momento las podemos encajar a lo largo del programa.
Por lo tanto, si alguien está interesado, puede aplicar. Y en cuanto al propio programa de mentoring, pues hoy hemos abierto ya el plazo de inscripción. Este plazo de inscripción va a estar abierto casi que un mes, hasta el 27 de octubre. Y la forma también de aplicar en la página web del programa podéis aplicar tanto cualquiera de los dos roles, tanto de mentor como de mentorizado. Y si tenéis alguna duda y queréis contactar directamente con nosotros, está tanto en el correo electrónico mentoring@pmi/math.org o a través de Twitter. Entonces, yo desde aquí os animo a participar tanto a mentorizados, tanto a aquellas personas que se encuentren en un momento en el que sí que tienen claro qué objetivos quieren, pero no tienen muy claro cómo realizar ese camino, y quizás hay personas que ya han pasado por ello y les pueden acelerar el llegar hasta este final. Y por el otro lado, los mentores, puesto que con muy poquito pueden ayudar a otras personas que quizás hayan encontrado en esa situación anteriormente o no, pero es muy gratificante. De hecho, tenemos personas, tanto de mentores como mentorizados, que han participado en la primera edición y han repetido en la segunda. Y para esta tercera ya nos han contactado varias personas que quieren seguir participando. Entonces, lo que queda es bastante. Así que desde aquí os animo y, como os comento, ya está abierto el plazo de inscripción. Así que os esperamos a todos. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para Beatriz. Si no, si no tenéis, pues si no es así, vamos a continuar. Estamos acabando. Tendremos la próxima reunión de socios el 16 de octubre. Es un poco antes que en otras fechas, porque, bueno, en octubre tenemos un evento, no sé si todo el mundo está al tanto, hemos sido nominados a capítulo del año y algunos miembros de la Junta Directiva vamos a estar en Chicago esperando a ver si podemos recoger un premio. Entonces, el 16, que es un lunes, es un día raro también, eso ya fue por temas de disponibilidad de sala de Microsoft. Hablaremos de Design Thinking, qué es y para qué sirve, y esto nos lo va a contar Jesús Poza Carrasco, y de DevOps, estabilidad del sistema o ritmo en la entrega. Hay que elegir, a cargo de Néstor Flores Castañeda y Pablo Soneira. El tema de los PDUs, hoy hay bastante gente nueva aquí que probablemente no esté muy al tanto. Bueno, los asistentes que estén al día con la membresía reciben automáticamente las PDUs sin tener que hacer nada por su cuenta, por gentileza del capítulo, realmente por gentileza de Miguel, que está por allí en aquella esquina. Y los asistentes de formato webinar, que no sé cuántos había, yo llegué a contar 128 antes, pues recibirán un correo con las explicaciones para reportar estas PDUs. Los agradecimientos a Miguel, que como decía se encarga de la logística y temas de declaración de PDUs, y a Francisco Javier Rodríguez Blanco, que no está aquí, pero es quien nos ayuda con la parte de las estadísticas. Y ahora la parte del networking, que llamó la atención, no es en el mismo sitio de siempre lo hacemos aquí cruzando la carretera, pero ese local está en obras y nos vamos al cielo de Urrecho. Está cerquita de aquí, pero hay que coger el coche, ¿vale? Y nada más, muchas gracias y nos vemos el 16 de octubre.